Bueno, los más significativos tienen que ver, por un lado, del lado del artista cambió la manera en que se distribuye una obra y se presenta a la sociedad o al potencial público una obra, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, la aparición de Internet, incluso me estoy yendo un poco más atrás, pero digo, la aparición de Internet como herramienta donde podíamos hacer nuestro propio sitio web, que fue lo primero, ¿no? Que de alguna manera u otra los artistas entendieron, los que quisieron explorar ese campo, entendieron que se podía aprovechar desde eso, donde apareció esto. Bueno, hay un nuevo sitio donde puedo construir un perfil, darme a conocer como algo, ¿no? Como un grupo, como un solista. Eso trajo, bueno, una situación un poco inédita porque empezó a mutar lo que era la difusión y también lo que es la prensa, ¿no? ¿Por qué? Porque también fuimos aprendiendo que estar en los lugares no significa construir público ni hacer prensa de una obra, ¿no? Digo, hoy, 2025, 13 de noviembre, sigue siendo importante el rol del agente de prensa o el comunicador cultural. No fue reemplazado por la web, no fue reemplazado por ningún soporte, no fue reemplazado por las redes sociales del tipo de Instagram, TikTok, Facebook. Sí, lo que digo, volviendo, retomando, es esto. Apareció el Internet y apareció también un tema que es todavía sigue siendo de alguna manera negativo, que es el tema de la calidad del audio, ¿no? El músico empezó a tener que comprimir de la mano de la explosión del archivo del formato MP3, que es un archivo de audio eh, comprimido al umbral mínimo del oído humano, donde recorta un montón de frecuencias. Bueno, hay una cuestión técnica ahí que no viene al caso. Lo que digo es, este cambio tecnológico, estos cambios tecnológicos trajeron en términos de audio, de calidad del sonido, una disminución y una situación inédita donde hoy se está recuperando un poco, porque 20 años después los sitios de streaming populares, YouTube, Spotify, las grandes plataformas, grandes digo por las que son las más usadas, están aceptando ya los formatos de audio WAV, FLAC, incluso Dolby Atmos, que son formatos donde no hay compresión. Pero hubo unos 10, 12 años donde todos los sitios de streaming que escuchábamos, el audio estaba estaba comprimido. Hubo una especie de homogeneización en cuanto a estándares de audio. El músico, el artista, sobre todo el artista que tiene un criterio, no entró en esa, digo, no se achicó. A ver, no se buscó grabar, mezclar y masterizar reduciendo la calidad. Se siguió trabajando en ese sentido el audio de manera profesional con los estándares de la industria, del CD, del vinilo y lo que son hoy las plataformas. También la Lo, distribución cambió. Digo, antes, 20, 25 años atrás, nosotros fabricábamos los discos físicos, los recibíamos, acordábamos a través de un convenio, un acuerdo con una distribuidora física que nos llevaba todos esos discos a las disquerías o los puntos de ventas en todo el país y luego recuperábamos o nos pagaban los porcentajes de venta, las consignaciones, etc. Cuando empiezan a aparecer las plataformas digitales, no hablo acá de MySpace, no hablo acá de Bandcamp, no hablo acá de SoundCloud, que son plataformas directas, sin intermediarios, pero eh, tanto YouTube hoy por hoy como todas las demás, las más conocidas y las menos conocidas, pasando desde Spotify, Tidal, Deezer, Claro Música, Google Play, las que sean. Todas ellas hoy trabajan con agregadoras o distribuidoras digitales. Eso fue un cambio muy grande. Si bien el concepto es el mismo, un intermediario, bueno, hoy los artistas tienen que elegir con qué distribuidora, ver qué convenio les conviene, qué acuerdo laboral les conviene en cuanto a las regalías, a los derechos, a la distribución, los tiempos, los plazos. Eh, Otro cambio muy grande es que hace 3 años más o menos las plataformas empezaron a aceptar el formato profesional de audio sin compresión. Otro punto importante, otras cosas de las que fueron como apareciendo y nosotros tuvimos que lidiar, es el cambio en cuanto a las políticas de derechos de autor. Eh, Sabéis que en Argentina, dada nuestra ley y dado lo bien que se gestionó en ese momento, cuando acá en Argentina desembarcan Google, YouTube y Spotify, SAIC fue directamente, buscó un acuerdo para que
las plataformas esas paguen derecho de autor en nuestro país. Somos uno de los pocos países en el mundo que pagan derecho de autor por el streaming. Lo que falta lograr es que se pague derecho de autor de intérprete por el streaming. Argentina no lo tiene todavía, pero bueno, Chile empezó en ese sentido, España está yendo en ese sentido, Bélgica está yendo en ese sentido y quizás eso termine siendo una política nuestra. Otra cosa, las entidades de gestión colectiva empezaron a aceptar el formato digital, el de streaming, la distribución en streaming, como un formato profesional. 5 años atrás todavía no era considerado formato profesional el streaming. Solo se consideraba formato profesional el cassette, el vinilo, el CD o el magazine, yendo más para atrás, o el disco de pasta. Bueno, las entidades entendieron que dado el volumen que se manejaba de música, la participación de intérpretes musicales, de autores y compositores y de productores fonográficos en el streaming como tal, ameritaba que también ahí el autor sea protegido, administrado y cubierto. Los números de Spotify no los tiene nadie. Nadie los consigue. Hay estadísticas de que yo por día se suben aproximadamente 100.000 canciones en todo el mundo. Hay una estadística que dice que el 2% de todo lo que hay en Spotify y que eh, lo recaudan los artistas que tienen más de 2 millones o 3 millones de escuchas y de seguidores, y el resto se distribuye entre millones de artistas. Hay una estadística que habla de que por ahí cada 10.000 plays cobras $1, ¿sí? Hay un dato, que esto es dato, que si vos no tenés más de 1.000 escuchas, tu canción no monetiza. Eso es así. A partir de 2 años, eso antes no era así, pero bueno, Spotify hoy, para pagarte, tenés que tener más de 1.000 escuchas de tu canción. No, no monetiza y no pasaste esa cantidad. Lo que hacemos nosotros es transmitir esta información, ¿sí? Transmitir qué son las regalías, es decir, qué es lo que que esto que estamos hablando, este dinero que nos corresponde como productores fonográficos, como dueño de los máster que publican en plataformas y como derechos de autor. Lo que no podemos hacer, que no corresponde, es dar datos duros porque no los tenemos. Se habla de sumas, pero bueno, nunca sabemos la suma, que es el porcentaje de cuánto. Si vos decís, bueno, el 20% de algo, bueno, ¿cuál es el total de ese 20%? Y ahí es donde se pone difuso el debate. Nos encantaría que se pueda acceder a esa información. Lamentablemente las plataformas no lo dan, no lo dan. Dice que lo dan, pero realmente no lo dan porque uno hace cálculos así medio de abogado del diablo y no dan los números. Hay un montón de situaciones además de grises. La música hecha con IA que Spotify la acepta y que esa música recauda. Bueno, ¿a quién se le paga ese dinero? Los podcasts, digo, los usuarios que no son freemium y escuchan muchos podcasts, bueno, todo ese dinero de derecho de autor, ¿a quién va? Porque los podcasts no pagan derecho de autor. Es complejo tener como claro y preciso el monto. Lo que desde la UMI hacemos es, che, la plataforma es esto, y estas son sus características, incluidos estos grises o estos matices. Vos si te querés involucrar, tenés que hacerlo a través de una agregadora, vas a cobrar, realmente vas a cobrar poco, y bueno, evaluá si te sirve o no estar ahí. Muchos artistas eligen estar ahí porque, bueno, tiene cosas piolas, eso de las playlists, de que estás, de que es algo que, digamos, hoy en Argentina, el top 3 de escuchas de música es YouTube, videos, Spotify y TikTok. Entonces hablamos de que estar en YouTube sirve, después divulgamos lo que son los derechos de autor en las plataformas y en los otros entornos, ¿no? En las radios, en la música en vivo, ¿no? En los entornos más tradicionales que también son fuentes de ingreso y de recaudación. La agregadora AMA la lanzó, o sea, es producto, es una herramienta del Instituto Nacional de la Música, del INAMU. No es nuestra, no es de la UMI. Ahora bien, ¿qué hizo el INAMU? ¿Qué está haciendo el INAMU para implementarla? Bueno, la implementa a través de las organizaciones de músicos como nosotros, el sindicato, ADI, SADIC, etcétera, etcétera. O sea, los músicos que quieren usar la herramienta, el INAMU le dice, che, hablen con la UMI, hablen con las asociaciones de su provincia, la Secretaría de Cultura, y ahí acceden a través de un código único de uso. No es una herramienta nuestra, lo que sí,
por supuesto, nosotros la acompañamos y la abrazamos. ¿Por qué? Porque dentro de los acuerdos marco, convenios típicos de las distribuidoras digitales que hay o que había, esta es muy favorable porque es gratuita y solo cuando hay regalías, en el caso de que se generan, la agregadora retiene el 15% de las regalías generadas. Si no generan regalías, igual están mis canciones y quedan ahí. Hasta que yo quiera irme, quedan ahí. La mayoría de distribuidoras son por año los acuerdos, y uno paga entre 5 y $25, depende del servicio. Hay distribuidoras que directamente no trabajan con todos los músicos, sino que eligen músicos y los desarrollan más al modo de un sello. Eligen al artista y le ponen guita para que esté en playlist, para que esté más visible en esos entornos, etcétera, etcétera. Más boutique son esas distribuidoras. Hay otro tipo de distribuidora que son más como la agregadora musical Inamu, pero son pagas. O sea, por estar un año en plataforma tengo que pagar $12. Recaude cero o recaude $10.000 mi música. ¿Qué pasa después de ese año? Bueno, si no vuelvo a renovar y a pagar, se me baja el material. ¿Y qué pasa si se me baja el material? Pierdo la cantidad de vistas, pierdo mi historial, tengo que publicarlo otra vez desde cero. O sea, arranco desde cero todo el- la distribución. Hoy por hoy nosotros estamos entregando, habremos entregado unos 300 códigos, más o menos en el periodo de 8 o 9 meses. Hay mucha demanda, los artistas quieren estar en plataformas, a veces eligen en cuáles sí, en cuáles no. Dicen, bueno, Spotify no, Tidal no, quiero estar solo en YouTube. Bueno, eso te lo permite la herramienta. Y funciona. Nosotros hicimos nuestras pruebas también antes de compartir la información y los códigos. Y realmente funciona, es intuitivo. También está bueno porque lo que te pide AMA es que vos completes todos los créditos, ¿viste? No solo los músicos, sino los intérpretes, los autores y compositores, el ingeniero o la ingeniera de grabación. Entonces también pone en valor el trabajo del equipo, de los colegas, lo pone en plataformas. Ahí hay un asterisco, ¿no? La plataforma que muestra todos los créditos es únicamente, por lo menos hasta ahora, Tidal, que es la francesa, Tidal. Spotify muestra muy poco, muestra autor y compositor e intérprete. Y a veces muestra si hay un productor artístico. Eh, bueno, AMA nos pide todos los datos. ¿Y por qué? Porque bueno, cuando nos paga es más fácil detectar si están los datos cargados y si se llega a conseguir el pago de comunicación pública de ese derecho que estábamos hablando de ADI, ya la agregadora tiene los datos de los intérpretes musicales de cada canción para pagarles a futuro, ¿no? Eh, y después, bueno, es una herramienta hecha acá, digo, llamás y te atiende una persona que te habla en castellano, te contesta tus dudas, vos mandás un mail, te lo contesta un humano en tu idioma, que muchos que trabajan en el INAMU son músicos también, en músicas, entonces hay ahí un respaldo, un background y un feedback piola. Vos tenés que hoy un problema de una distribución con Dito Music y mandas un mail y te van a contestar de España mañana por la diferencia horaria. Bueno, esos detalles cuando los problemas son importantes o uno tiene cierta como de alguna manera, necesidad y urgencia de solucionar y resolver, hacen un poco. Eh, Así que bueno, sí, la distribuidora está en funcionamiento, es el Instituto de la Música, las organizaciones la apoyan, tienen acceso y distribuye de manera totalmente profesional. En 100 plataformas en todo el mundo, incluidas todas las masivas y las no tan masivas en Argentina, que son para ir más usadas en Europa, África o Asia. Monetiza como cualquier otra distribuidora y nos paga como cualquier otra distribuidora, cada 4 meses en pesos dolarizados el día del pago al valor oficial. Nos paga en Argentina, ¿no? Digo, a una cuenta a nuestro nombre. Con la verdad, puntualmente, con el Instituto de la Música, desde la UMI pudimos aprender bastante sobre el mundo del streaming, ciertas cuestiones técnicas. Insisto, el tema económico no es claro, ni siquiera lo tienen totalmente claro en el equipo de la agregadora, ¿no? Digo, de AMA. ¿Por qué? Porque, bueno, son muy reticentes en dar esa data desde las corporaciones. Eso está bueno y todo el tiempo aprendemos porque hay casos que van surgiendo desde la misma práctica, ¿no? Digo, cómo manejar un featuring, cómo armarlo, qué es un featuring, qué es un artista principal invitado, cómo hacer una playlist, qué sé yo, el Discovery Mode ahora que es nuevo, el modo cascada, el Content ID, el Facebook Ray Manager, los covers en plataformas, cómo hay que tener una licencia mecánica para que las plataformas lo acepten, porque no quieren tener problemas con los derechos morales.
Todo eso todo el tiempo lo estamos aprendiendo entre la relación que se da entre los músicos que usan AMA y el Instituto de la Música. En ese sentido es muy generoso, digamos. Algunos sellos se transformaron en distribuidoras de música boutique, le digo yo, le llamamos, que son. Eligen artistas, generalmente pocos, y se enfocan solo en empujar y desarrollar a esos artistas. No solo en plataformas, sino que esto excede las plataformas, pero bueno, trabajan de esa manera, con un grupo de artistas elegido, curado, según su criterio estético, y le ponen dinero, estructura y contactos para que estén en playlists, para que hagan featuring con artistas que tienen otro tipo de público y que pueden construir un público en común o potenciar el público de cada uno. Eh, Trabajan con el sponsoreo, digo, consiguen por ahí acuerdos de marcas para que apoyen al artista, promueven en la venta de merchandising online, hacen el trabajo de booking, es decir, vender el artista a programadores de música de cualquier parte del mundo. Algunos sellos hoy por hoy se transformaron en eso y entre sus servicios o sus tipos de contrato, que a veces son contratos 360, ofrecen la distribución digital curada eh, y potenciada. Sí, sí, absolutamente. En ese sentido, hoy es menos complejo grabar un EP, un disco. La herramienta, la tecnología permitió mucho resolverlo en home studios y uno termina a veces yendo al estudio a resolver cosas muy puntuales, caso batería o voces principales y bueno, mezcla o mastering. Eso es así, es un dato. Ahora bien, eso no significa que facilite llevar adelante un proyecto musical, porque bueno, hay mucha más oferta también, digo, ¿no? Hay mucha más cantidad de músicos y músicas produciendo. Particularmente está buenísimo eso, yo pienso que es sano. Después cada uno, bueno, puede haber cosas más lindas, menos piolas, una cuestión más de gustos. Eh, pero bueno, sí, la tecnología permitió que hoy sea bastante menos complejo y bastante menos caro emprender el proyecto de grabar un álbum. Que sigue siendo caro, así todo, con estos desarrollos tecnológicos que hablamos, que en tu casa puedes grabar sintes, violas, etcétera, etcétera. Así todo, con esas herramientas que la tecnología trajo, así todo sigue siendo caro emprender el proyecto de grabar un álbum completo. Ni hablar si sos solista, ¿no? Y querés hacer un álbum que tenga, qué sé yo, un piano de cola, orquestaciones, ¿no? Digo, donde necesitas varios músicos y eso. Yo creo que estaría bueno que realmente sepamos cómo acceder a las playlists. Eso es algo interesante. Creo que sería bueno también que podamos cobrar como los derechos conexos, como intérpretes musicales. Por supuesto que el pago por el play, por la escucha sea mayor. Ese es un tema básico que estaría bueno que se mejore desde el lado nuestro. Eh, y que se pague el derecho de intérprete, ¿no? El derecho de comunicación pública que todavía en Argentina no se paga por streaming. Eh, Más allá de eso, en general, bueno, después son cuestiones quizás no tan generales, singulares, ¿no? Uno elige qué plataforma le copa más por la interfaz, por esto de los créditos que nos muestran, por las que aceptan el Dolby Atmos, para aquellos que laburan con ese formato de mastering. Lo que digo a trazo grueso son esas tres, cuatro cosas, ¿no? El acceso a la información, de la recaudación y los pagos, el acceso a las playlists, la posibilidad de tener esas herramientas disponibles y no, nadie sabe cómo se accede a una playlist más allá de hacer un pitching, pero bueno, se sabe que no es lo único que nos permite estar en una playlist. Eh, que el pago sea mayor y que se pague también comunicación pública como derecho conexo en el streaming en nuestro país.